Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Severance, the birds of leaving call to us. Yet here we stand, endowed with a fear of flight. Overland, the winds of change consume the land, while we remain in the shadow of summers now past. When all the leaves have fallen and turned to dust, will we remain entrenched within our way? Hola amigos de la Fosa Escéptica, bienvenidos a la emisión número 89 de este podcast, La Fosa Escéptica. Espero que estén bien. Y hoy está variadita la Fosa Escéptica, amigos, porque vamos a tratar 4 asuntos en esta fosa. El primero de lo que quiero hablar es de Juan Pablo II, el que fue papa y que fue canonizado. Y lejos de apoyar esta canonización, pues yo considero que Juan Pablo II debería de ser juzgado penalmente. De eso hablaremos hoy y les daré mis 8 razones por las cuales considero que Juan Pablo II, más que santo, es un criminal. Después hablaremos de un estudio que salió hace poco acerca de que la religión, los creyentes religiosos están en declive. Cada día hay menos religiosos en el mundo. Y según algún experto, del cual hablaremos en esta fosa, las religiones serán ya minoría en el año 2041. De eso estaremos hablando. Luego responderé a alguna pregunta que me han hecho continuamente, que es ¿en qué creo? ¿En qué creen los ateos? Muchos de los religiosos piensan que porque no cree uno en Dios, no cree uno en nada. Entonces trataré de contestar esa pregunta y por contraparte hablaré sobre lo que me haría falta a mí para creer en Dios. Estas razones, pues bueno, pueden ser utilizadas por ustedes también cuando les pregunten ese tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a entrarle de una vez a esta fosa escéptica número 89. Comenzamos. Juan Pablo II nunca será santo, y tengo mis 8 razones para sustentar lo que digo. La Iglesia Católica podrá decir lo que quiera, pero Juan Pablo II no fue un santo. El Papa Francisco dio a conocer que Karol Wojtyła, conocido por su alias de Juan Pablo II, y Juan XXIII serían canonizados el 27 de abril del 2014. Sí, ya hace 6 años. Sin embargo,
Es de capital importancia discutir esto. Hablaremos de los ideales de sociedad que buscamos, de lo que entendemos por libertad, justicia, respeto y ciencia. Juan Pablo II no puede ser un ejemplo. El polaco dejó valores humanistas y democráticos y quisiera exponer por qué para mí no debería ser un santo de una iglesia y, por el contrario, debería estar sujeto a los tribunales judiciales de cualquier país. La razón número 1. Protección a Marcial Maciel y a los curas pederastas. ¿Sí? Su omisión a la hora de denunciar a curas pederastas, muy notoriamente al mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, no solo es falta de santidad, sino un delito. Durante años, centenas de víctimas escribieron directamente a Juan Pablo II para denunciar las violaciones y estupros que habían sufrido por parte de sacerdotes. Le daban fechas, nombres y versiones coherentes. Karol Wojtyła cerró los ojos y siguió aceptando el dinero que venía de los legionarios y organizaciones parecidas. Otro caso fue el del otrora cardenal de Boston, Bernard Law, que fue demandado 450 veces por encubrir a sacerdotes pedófilos. En el año 2002, tras entrevistarse con Juan Pablo II, renunció a su arzobispado, pero fue cobijado por la Iglesia, que lo hizo responsable de una de las parroquias más hermosas e importantes del mundo, Santa María Maggiore, en Roma. El Papa Francisco lo removió de su cargo. Segunda razón: apoyo a las dictaduras. Otro de los magnos pecados del carismático Juan Pablo II, las palabras de rechazo que tenía para los homosexuales o para quienes usan condón, no las tuvo contra Pinochet o Fidel Castro. En 1987, por ejemplo, Wojtyła fue a Chile y el 2 de abril, junto al golpista Pinochet, salió al balcón principal del Palacio Presidencial de la Moneda a saludar a la multitud. Años después, el secretario personal del Papa, Stanislaw Zickwitz, sí, es un nombre, es un apellido polaco, que son puras consonantes, ¿no? Zickwitz, dijo que el pontífice había sido tomado por sorpresa y obligado a salir junto con el dictador al balcón del Palacio de la Moneda. Miren, esto es lo de menos. Ni ahí ni nunca rechazó la dictadura. Una dictadura en Chile que dejó unos 30,000 muertos. La razón número 3, el abaratamiento de las canonizaciones. Juan Pablo II dictó las reglas gracias a las cuales ahora califica uno para ser un santo: vivir los valores católicos en grado heroico y haber realizado 2 milagros. Rebajó la cantidad de milagros requeridos y, lo más importante, derogó la figura conocida como abogado del diablo, que era el encargado de investigar a profundidad la vida del beato que pretendía la Iglesia que fuera santo, y buscar este abogado del diablo si perpetró el candidato algún crimen en vida. Ahora solo se puede hablar bien del candidato a santo. Paralelamente, el tiempo para canonizar se acortó. Transcurrieron solo 7 años desde la muerte de Karol Wojtyła a su entronización en los altares. Antes se requerían al menos 30 años para poder observar el legado de la persona con perspectiva histórica. La suciedad irresoluta del Banco Ambrosiano es mi razón número 4. Antes de que Juan Pablo II asumiera el papado en 1978, comenzó el escándalo del Banco Ambrosiano, el Banco del Vaticano, pues. Se le demostró lavado de dinero, fraude, vinculación con la mafia y hasta venta de armas, en las que estaban inmiscuidos los directivos del Banco del Vaticano y sacerdotes de la curia. Juan Pablo II no pudo o no quiso solucionar el caso. De hecho, quienes estaban detenidos fueron hallados inocentes en el año 2007.
El asunto es harto importante por dos razones. Analistas indicaron que la muerte de Juan Pablo I en 1978, antecesor de Wojtyla y que murió de una forma misteriosa mientras dormía después de que una de las monjas del Vaticano le sirvió su chocolatito, podría estar relacionada esta muerte con el problema que se suscitó con el Banco Ambrosiano. La otra razón es que el desastre financiero que implicó no se ha solventado. Incluso una de las últimas decisiones del entonces Papa Benedicto XVI, que fue nombrar un nuevo director del nuevo Banco Vaticano, muy probablemente estuvo relacionada con su renuncia al pontificado. Si se da crédito, pues a los documentos de Vatilix, que pululan en internet y a los cuales pues uno tiene acceso, ¿no? Mi razón número 5 por la cual yo considero que Juan Pablo II no debió de haber sido santo y sí llevado a juicio. Bueno, Juan Pablo II atacó con todo a la teología de la liberación, que afirmaba que no hay iglesia sin el pueblo. Bueno, lo que debería de ser una redundancia, porque en griego, eclesia significa comunidad, reunión, pueblo. Aseguraba también que el reino de Dios también puede ser de este mundo y que los sacerdotes deben vivir y acompañar a los pobres y ellos mismos ser pobres, cosa que no pasa en la práctica, ¿verdad? La Congregación de la Doctrina de la Fe, que entonces era liderada por Joseph Ratzinger, alias Benedicto XVI, condenó al encierro a algunos de los más eximios representantes de esta corriente de la teología de la liberación, como Leonardo Boff, John Sobrino, Camilo Torres y el mexicano Samuel Ruiz. Otro caso es el de Hans Kung, quien, sin ser teólogo de la liberación, era considerado progresista. También a él se le prohibió dar clases. La razón número 6. Intromisión en asuntos de otros gobiernos. Bueno, empecemos definiendo que el Vaticano es un país y el Papa un jefe de Estado, un Estado absolutista, por cierto. En este sentido, se espera que respete a la comunidad internacional. Arguyendo su misión divina, se metió en asuntos mundanos para obtener ventajas políticas y económicas. México es un ejemplo. En 1992 presionó para que se eminara al Estado laico. Maniobró perversamente para que se revirtiera una parte central de las leyes de reforma mexicanas y se otorgaran derechos políticos y de posesión a los sacerdotes y a las iglesias, cosa que estaba prohibida. Wojtyla, Juan Pablo II, incluso permitió que los obispos mexicanos amenazaran con una huelga de cultos igual a la que desencadenó la Guerra Cristera en México en 1926. Pero un caso paradigmático ocurrió en 1983, cuando Juan Pablo II visitó Nicaragua. Había triunfado la revolución sandinista y entre los ministros del nuevo gobierno estaba el sacerdote Ernesto Cardenal, que ocupaba la Secretaría de Cultura del gobierno sandinista. Durante el acto protocolario de bienvenida a Juan Pablo II y en una transmisión en vivo, el Papa regañó al secretario de Estado por sostener postulados apóstatas y lo urgió a que regularizara su situación. Las palabras que no tuvo contra Pinochet las tuvo contra el sacerdote Ernesto Cardenal en Nicaragua. La razón número 7 por la cual yo considero que Juan Pablo II no debió haber sido santo, Juan Pablo II solía criticar los grandes problemas del mundo, pero sin señalar culpables con nombre y apellido. Jamás denunció, por ejemplo, a ninguna transnacional explotadora, ni se confrontó con los grandes acaparadores de capital. Lo mismo hizo hacia adentro del Vaticano. Fortaleció a su séquito, que se empoderó de la institución y la burocratizó a niveles colosales. En ese marasmo se perdían solicitudes de ayuda, denuncias de nepotismo y solicitudes de los católicos de base. Este problema
le estalló a Ratzinger y a Bergoglio. Este último, Bergoglio, el Papa actual, Francisco, creó una comisión para indagar a profundidad y renovar este entramado. Hasta el momento calculan que ha hecho el Papa Bergoglio 58 recomendaciones. Y la número 8, ataque, que a mí se me hace como que el más importante de todas estas razones, el ataque a los derechos sexuales. Sí, cuando Juan Pablo II subió al pontificado, rechazaba el condón. Pues, en esa época no existía el SIDA. 3 años después, cuando se detectaron los primeros casos de VIH, siguió rechazando al preservativo. Cuando se convirtió en una pandemia, continuó repudiando al condón. Él probablemente contribuyó más a la propagación de la enfermedad que la industria del transporte terrestre y la prostitución juntos. Esto lo dijo la revista londinense New Statesman. El articulista Nicholas Kristof, del periódico The New York Times, consideró que arremeter contra el preservativo era uno de los peores errores en la historia de la Iglesia Católica. La homosexualidad fue otro de sus temas predilectos. Es un pecado, lo afirmó y punto. No hay cómo moverse ahí. El rechazo a que las mujeres decidieran sobre su cuerpo también fue uno de sus postulados. Ni hablar de incorporarlas a puestos de dirección en la curia, o tampoco podían ser, como hasta la fecha, ordenadas sacerdotes, ¿no? Aunque la Biblia no haga la menor restricción al respecto. Condenó también las relaciones sexuales prematrimoniales y la masturbación, sin atender los argumentos científicos o sociales. Y lo mismo con su fijación por el celibato sacerdotal, una represión que se ha comprobado que puede fomentar el abuso contra menores. Ese hombre será santo, ya lo es, sin serlo. Y por proteger a pederastas, cualquier otro que no fuera papa, sería juzgado en tribunales penales. Estas son las 8 razones que yo tengo por considerar que Juan Pablo II, lejos de ser un santo, ¿verdad?, era un verdadero criminal. Bueno, vamos a hacer una pausa y le seguimos con el segundo asunto que traigo yo hoy a colación, que son las 6 razones por las que la religión se ha comprobado que está en declive y que será una minoría en el 2041. Entonces, sin más preámbulo, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a La Fosa Escéptica. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. ¿Por qué se estima que las religiones serán minoría en el año 2041? Pues hay algunas razones que quiero comentar con ustedes. Al día de hoy, tal como mostró el último índice global sobre religión y ateísmo elaborado por Gallup Internacional, aproximadamente 3/4 partes de los habitantes del mundo son personas religiosas. Para ellos, la religión sigue siendo algo importante en sus vidas. Pero tal como han mostrado todas las encuestas al respecto, el ateísmo avanza imparable. Bien, ¿eh? Un dato que ha llevado al psicólogo Nigel Barber,
un conocido experto en estudios transculturales, a pronosticar que en menos de 30 años las personas religiosas serán minoría en el mundo. Según Barber, que ha expuesto sus teorías en el libro Why Atheism Will Replace Religion, ¿por qué el ateísmo reemplazará a la religión?, que se puede conseguir en Amazon, por si alguno de ustedes tiene interés, el declive de la religión está directamente relacionado con el desarrollo económico y cultural de cada país. Según sus estimaciones, en el año 2041, el porcentaje de personas no religiosas superará al de las religiosas. En sus estudios, este señor Barber deja fuera a los países comunistas, pues la práctica de la religión tiene importantes restricciones en esos países, y también deja fuera a los países con regímenes islámicos, donde lo que está restringido precisamente es el ateísmo, para poder medir con certeza los factores que influyen en la elección libre de abrazar la religión. Una vez hecho esto, basta con observar cómo los países más desarrollados lideran el ranking mundial con las poblaciones menos religiosas, y África y América Latina son, por el contrario, las regiones con menos ateos. Barber ha recibido innumerables críticas por afirmar que el secularismo está avanzando al mismo ritmo que el desarrollo económico, pero en su opinión, dada la solidez de los datos, pensar que la población religiosa podría aumentar sin que el desarrollo económico se estanque es un disparate. Él dice que la afirmación de que las creencias religiosas se incrementarán con el desarrollo económico es tan lógico como afirmar que aunque la gente bajita pese menos que las personas altas, por arte de magia pesarán más en el futuro cercano. Eso lo dice Barber. A lo largo de diversos artículos científicos y periodísticos, Barber ha planteado varias razones por las que cree que en el 2041 la gente religiosa será minoría en el mundo. Como razón número 1 dice que la práctica religiosa disminuye cuando aumenta la calidad de vida. Barber cree que hasta hace muy poco, no en vano el ateísmo es un fenómeno eminentemente moderno, la religión resolvía un problema básico de la humanidad para el que ninguna otra institución tenía solución. Permitía a las personas lidiar con el estrés que provocaba la incertidumbre de nuestro día a día. Ya fueran los desastres naturales, el hambre, la guerra, las enfermedades, la pérdida de los seres a los que amamos, o cualquier otra amenaza psicológica, la religión ofrecía una alfombra de seguridad, asegura Barber. A medida que las sociedades se han ido desarrollando, han surgido nuevos mecanismos para lidiar con esta incertidumbre, pero además, los avances tecnológicos han hecho que ésta sea mucho menor. Por supuesto, sigue habiendo terremotos y sigue muriendo gente, pero en los países más desarrollados, pues las casas ya se construyen a prueba de terremotos. Sigue habiendo enfermedades, pero cada vez las combatimos de una mejor forma. Y sigue habiendo hambre, pero solo en los países menos desarrollados, donde precisamente apenas hay ateos. Si los problemas de nuestro día a día están resolucionados, asegura Barber, nuestra necesidad de religión es mucho menor. Segunda razón, el deporte, fíjense qué chistoso, el deporte de masas ofrece los mismos beneficios que las religiones. Dice que las similitudes entre la afición deportiva y la religión organizada son sorprendentes. Esto lo asegura el psicólogo deportivo Daniel Vann en un estudio citado por el mismo Barber. Basta considerar el vocabulario asociado a ambas, ¿no? Fe, devoción, culto, ritual, dedicación, sacrificio, compromiso, espíritu, oración, sufrimiento, festival, celebración. Estas palabras que son comunes tanto en estos deportes masificados como lo son el fútbol, el béisbol, el básquetbol, todos estos deportes de masas, ¿verdad? Aunque Barber reconoce que parece un poco raro comparar la religión con el deporte de masas, cree que es necesario recordar que antes de que aparecieran los medios de masas, las ceremonias religiosas eran una fuente de entretenimiento para la gente ordinaria, que no podía ir al teatro ni viajar a un evento deportivo. En el terreno psicológico, además,
la asistencia a una celebración religiosa o a una competición deportiva tiene efectos muy similares. Cantar un himno deportivo en el estadio tiene los mismos efectos que cantar un himno religioso en misa, asegura Barber. La función de la religión de la que habla Marx, de que la religión sirve como opio del pueblo, pues la realiza ahora los deportes de masas, que distraen a la población de sus problemas cotidianos. Es muy curiosa la relación que existe, ¿verdad?, entre el deporte de masas y los eventos religiosos. Parecen completamente polos opuestos, pero este estudioso ha descubierto grandes similitudes entre uno y lo otro. La razón número 3 es que los estados fuertes ofrecen más seguridad que la Iglesia. La cantidad de ateos no solo aumenta en los países con mayor calidad de vida, sino que lo hace también en los países con un mayor peso estatal, si medimos a través de la carga impositiva. Para Barber, la ecuación es clara: a más impuestos, mayor estado del bienestar y mayor porcentaje de ateos. La religión disminuye en los países con un buen estado del bienestar, donde la gente ordinaria está protegida de las incertidumbres económicas. La práctica de la religión disminuye en los países con un mejor sistema sanitario, educativo, y donde los ingresos se distribuyen de manera más equitativa. Esto concluye el psicólogo Barber. Esto explicaría además por qué Estados Unidos, pese a ser uno de los países más desarrollados, sigue teniendo un gran porcentaje de gente religiosa. La razón número 4, la espiritualidad moderna es ajena a la religión organizada. La espiritualidad es un aspecto básico de la condición humana que puede no desaparecer, asegura Barber, pero parece que las religiones organizadas son cada vez más irrelevantes para la espiritualidad moderna. En su opinión, la gente en los países desarrollados está más interesada que nunca en el origen y en el sentido que tiene la vida, así como en el conocimiento de las religiones del mundo. Lo sobrenatural, de hecho, pues sí sigue atrayendo, pero las iglesias, el clero y los dogmas ya no resultan tan atractivos para la gente. La razón número 5, ya no necesitamos tener tantos hijos. Barber cree que una de las principales funciones de todas las religiones era promover la fertilidad y la seguridad familiar a través del matrimonio. Las familias grandes son una garantía de supervivencia en las economías agrícolas, pues se cuenta con una mayor fuerza de trabajo, pero no sirven de gran cosa en las economías desarrolladas. Aún ahora, en México, por ejemplo, en las comunidades rurales, se acostumbran las familias grandes, porque esto significa, al final de cuentas, fuerza de trabajo. No en las grandes urbes, ¿verdad?, donde las parejas han decidido o no tener hijos o tener a lo mucho uno. Buena conexión que hace Barber entre esta situación familiar y la creencia religiosa. La razón número 6, la religión no nos hace más felices. Diversos estudios, el más reciente publicado hace poco, han asegurado que las personas creyentes son más felices que los ateos o agnósticos. Para Barber, no obstante, contienen un enorme error de base. Él dice que la mayoría de las investigaciones que asocian religión y felicidad se han realizado en Estados Unidos, donde en efecto la gente más religiosa es más feliz. Los investigadores creen que esta es una evidencia de los beneficios universales de la religión, pero la realidad es que en países como Dinamarca y Holanda, pues no se han encontrado ninguna relación entre felicidad y religión. Para el psicólogo, concluyendo, no cabe duda de que lo que produce felicidad es formar parte de la corriente mayoritaria, pues formar parte de una minoría es potencialmente estresante. Si la religión provocara felicidad, entonces los países más religiosos serían los más felices, pero lo que ocurre es justo lo contrario. Según un estudio de Gallup en el año 2010, los países más felices del mundo son Dinamarca, Noruega, Suecia y Holanda.
Bueno, estos países están entre los países menos religiosos del mundo. Hasta aquí esta disertación sobre por qué piensa Barber, y yo apoyo, yo creo que tiene razón, en el hecho de decir que las religiones están en un declive. Hay países, por ejemplo, en Alemania o en la misma Noruega o Dinamarca, en donde se han cerrado iglesias y se han convertido no solamente en bibliotecas, sino hasta en restaurantes o discotecas, porque la gente no asiste a las iglesias. Se alejan de las creencias religiosas y viven una vida más secular y, como dicen los estudios, más feliz. Vamos a hacer una pausa nuevamente y regreso para contestar la pregunta: ¿en qué creen los ateos? No me tardo. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Regresamos aquí a la Fosa Escéptica para contestar esta pregunta que me han hecho algunas personas, no solamente en los comentarios de iVoox y de Spreaker, sino en mi vida diaria, cotidiana. Cuando se enteran de que yo soy ateo, la mayoría dice: ¿eres ateo, entonces no crees en nada? Bueno, trataré de contestar la pregunta: ¿en qué creen los ateos? Uno de los puntos que casi siempre salen a relucir en las conversaciones entre ateos y creyentes es la clásica pregunta por parte de los creyentes: si los ateos no creen en nada, entonces ¿en qué creen? Esta pregunta es bastante frecuente e incluso si el que nos escucha ahorita en esta Fosa Escéptica tiene paciencia, la encontrará varias veces en conversaciones con creyentes. O si usted es religioso y ha caído por incauto en esta Fosa Escéptica, pues a lo mejor la ha hecho en algunas ocasiones cuando se entera que alguien es un ateo. Primero hay que aclarar varias cosas. Es totalmente falso que los ateos no creamos en nada. Es una concepción errónea que se ha venido repitiendo una y otra vez por parte de algunos creyentes, que aún no comprenden lo que significa ser ateo. Nosotros, los ateos, simplemente no creemos en dioses. Y no creemos en ninguno. Ni en el Dios que usted adora, señor creyente, ni en ningún otro Dios actual o del pasado. Tampoco creemos en seres imaginarios y mitológicos como Satanás, demonios, hadas, duendes, ángeles, santos, aparecidos, elfos, vírgenes, gnomos, pitufos, o el monstruo espagueti volador, o el monstruo del lago Ness. No creemos en seres con características sobrenaturales. En ninguno. Como para muchos creyentes cristianos Dios lo es todo en su vida, es entendible que piensen que si alguien no cree en Él, pues tampoco cree en nada. Afortunadamente para los ateos y descreyentes, nuestras creencias van más allá de un simple Dios. Comprendo perfectamente que para muchos de ustedes no hay ninguna creencia justificable si no se creen en Dios. Amigo cristiano, amigo fanático religioso, los ateos, como cualquier otra persona, creemos en cientos de cosas.
simplemente que no son sobrenaturales ni religiosas. Creemos en exactamente lo mismo en lo que creen ustedes, excepto en la fe religiosa y sus aditivos milagrosos. ¿En qué creemos los ateos, por fin? Bueno, creemos en la vida. Creemos en la vida porque para nosotros es la única que tenemos. No creemos en posibles resurrecciones ni paraísos. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de ello. Por lo tanto, creemos que esta vida es sumamente valiosa como para perder nuestro tiempo buscando vidas después de esta. La vida es para nosotros una cosa preciada e inestimable. Tratamos de no desperdiciarla y aprovechar nuestro tiempo de la mejor manera posible. Creemos y apreciamos la vida como lo que es un gran regalo de la naturaleza, y no la vamos a desperdiciar. Nosotros, los ateos, sí creemos en el amor. El amor mueve al mundo, eso es innegable. El amor es un sentimiento humano que nos llena la vida de alegrías y esperanzas. Véanse el amor romántico o el amor filial, ese sentimiento a veces tan confuso que es indispensable para vivir. El amor es en esencia, querer lo mejor de esa persona a quien le proyectamos nuestros sentimientos. Por lo tanto, lo respetamos y creemos en él en toda su extensión. Claro, no creemos en el amor a Dios, que en realidad no es tan benévolo como muchos creen, y para eso deberíamos recordar los numerosos asesinatos de Dios, o que el mismo Dios fue el creador del mal. Creemos en el amor humano, entre los hombres, en el amor puro, sin perversidad ni malicia. Ese es el amor en que creemos y tratamos de brindar positivamente a los demás. Siempre recuerdo un pequeño fragmento de la obra de Nietzsche, Así hablaba Zaratustra, cuando Zaratustra se encontró con un viejo ermitaño creyente en el bosque. Y Zaratustra le respondió: «Yo amo a los hombres». «¿Por qué?», dijo el santo. «Me marché yo al bosque y a las soledades. ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Ahora amo a Dios, a los hombres no los amo. El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor al hombre me mataría». Y Zaratustra respondió: «Que dije amor. Lo que yo llevo a los hombres es un regalo». Bien lo dijo Nietzsche en boca de Zaratustra. Los ateos amamos a los hombres, a los humanos, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Ese es el verdadero y genuino amor. ¿En qué creemos los ateos? Creemos en la libertad. La libertad es un derecho que nos ganamos al nacer. Los ateos y los descreyentes somos en esencia escépticos y racionales. Creemos en el derecho de ser libres en pensamiento y acción. Esa es la esencia del hombre, la libertad de elección. No creemos en la supuesta libertad que brinda algún Dios invisible. No creemos en dogmas e imposiciones religiosas. Creemos en la libertad básica, esa libertad que me permite ser un humano a plenitud sin ataduras ni manipulaciones emocionales. Creemos y defendemos esa libertad, una libertad que no intervenga ni disminuya la libertad de otra persona. Amigos cristianos, religiosos, fanáticos, la verdad es que la mayoría de los ateos nos da igual si usted adora a un dios o a una piedra. Para nosotros es una pérdida de tiempo y esfuerzo, pero es su vida. Respetamos su libertad de elección, pero por favor, no interfiera usted con mi libertad. No ataque la libertad de mis hijos con creencias religiosas desde su nacimiento. No lleve sus creencias dogmáticas a la escuela de mis hijos ni a la política de mi país. No afecte ni coarte la libertad de mis hermanos con violencia religiosa y guerra sin sentido. No lo siga haciendo. Guarde sus creencias para usted, que esas creencias deben ser íntimas y personales. No altere la libertad de su prójimo, aunque usted crea que hace bien. Dele la oportunidad de elegir sin manipulación ni amenazas. Respete mi espacio. Cuando usted usurpa y afecta mi entorno y el de las personas que quiero y respeto,
es cuando los ateos decidimos enfrentar esas intromisiones y hacer valer nuestro derecho a ser libres, así sea con un humilde y sencillo capítulo o episodio de la fosa escéptica como lo es este. Si la religión y la creencia en su Dios no perturbaran nuestra vida diaria, nosotros los ateos estaríamos felices disfrutando de la libertad que ganamos al nacer. Eso no nos lo puede quitar nadie, ni siquiera un Dios. Y esto viene a colación por la serie de ataques y de insultos y de hasta amenazas que los ateos, yo por ejemplo, recibimos cuando expresamos nuestras ideas sobre el tema. Los comentarios a veces ofensivos que dejan en Spreaker y en iVoox y que leeré al final de esta fosa escéptica son una prueba de que ellos piensan que uno debe de creer en lo que ellos creen y no respetan que uno tenga otro tipo de creencias en ese aspecto o descreencias, ¿verdad? También creemos en la amistad. Los ateos creemos en el amigo, en el compañero, en las personas que nos apoyan y nos entienden. El ser humano es básicamente un animal social que necesita interrelacionarse con otros de su misma especie. Es algo natural e instintivo y creemos y defendemos eso. Creemos en el aprecio verdadero por otros seres humanos sin importar su condición social o religiosa. Aunque no lo crea, amigo cristiano, nosotros queremos y amamos más a nuestros amigos creyentes que el amor que ustedes sienten para con nosotros. Los ateos no les deseamos el mal a ningún creyente o fanático religioso, todo lo contrario. Deseamos que usted crezca como persona, que aprenda, que lea, que sea día a día un mejor ser humano. Bien sea creyendo o no en dioses. Les deseamos que sean personas de bien y les deseamos la mayor felicidad del mundo. Me va usted a disculpar, amigo creyente, pero que sean personas de bien y eso es lo que les deseamos. Y les deseamos la mayor felicidad del mundo. Me van a disculpar por lo que voy a decir, pero lamentablemente creo que ustedes, los religiosos, no le desean lo mismo a los ateos. Ya sé que ustedes dirán que nosotros los amamos como nuestro prójimo y que Dios les ordenó que nos quisiera, pero no entiendo cómo usted puede amarme y quererme a mí cuando piensa que por no adorar a su Dios me voy a freír en el infierno eternamente en vez de ir al cielo una vez que muera. ¿Qué clase de amor fraternal es ese? Uy, pues menos mal que soy su amigo, ¿no? No me imagino qué le desearía usted a sus enemigos. Afortunadamente estoy exagerando y generalizando. No todos los creyentes son así. La gran mayoría son personas de extrema bondad y verdaderos amigos. Pero me sigue impresionando que muchos de ustedes, amigos religiosos, de verdad crean que mis colegas ateos y yo nos iremos al infierno cuando ni siquiera nos conocen, cuando no saben si en realidad nos merecemos semejante castigo. Por suerte, nosotros los ateos no creemos en infiernos ni en sentencias eternas, porque estaríamos muy ofendidos con algunos creyentes cristianos. Y termino con esta razón diciéndoles, ¿saben qué? Como decíamos en los 60, 70, paz y amor, hermanos cristianos. También creemos en el conocimiento y en el aprendizaje. Difícilmente usted encontrará a un ateo que no le agrade aprender y aumentar sus conocimientos. El conocimiento es poder. Al ser los ateos en esencia racionales y lógicos, nunca aceptarán una premisa sin antes analizarla y estudiarla con detenimiento. Creemos en que un día sin aprender algo es un día perdido. Jamás nos conformaríamos con lo que nos digan los demás, y menos aún si son cosas absurdas y evidentemente sobrenaturales. Es lo que nos diferencia de los que promueven a Dios y lo que promueve Dios y su Biblia. A su Dios lamentablemente le ofende o le irrita la sabiduría mundana y ve como pecado que el hombre quiera aumentar sus conocimientos. Por eso yo admiro al hombre que busca el conocimiento, que quiere aprender más cada día, sin importar si cree o no en Dios. Amigos creyentes, sigan creyendo en su Dios y en su religión, pero trate de aprender y racionalizar esa creencia. No se conforme con un Dios sabrá por qué lo hace,
o con el ya trilladísimo "los caminos de Dios son misteriosos". Patrañas. No crea en eso, aunque la Biblia condene el aprendizaje por cuenta propia. Si Dios existe, de seguro que le complacerá que usted aprenda un poco más cada día. Nunca fue más cierta la frase de Karl Popper: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Bonita frase. Creemos en la ciencia, los ateos. Los creyentes siempre nos acusan de que nuestro Dios es la ciencia y que creemos y adoramos a la ciencia. Bueno, es totalmente cierto que los ateos creemos en la ciencia. Creemos en la ciencia tanto como creería un creyente sensato. Quizás la frase creer en la ciencia no es del todo adecuada. Lo mejor sería decir que los ateos confiamos en la ciencia. ¿Por qué? Es fácil dilucidarlo. La ciencia se basa en estudios, en ensayos, pruebas y error, y sus consiguientes correcciones y actualizaciones. La ciencia utiliza el maravilloso método científico como herramienta de validación y corroboración. La ciencia es racional y lógica. ¿Que la ciencia se equivoca? ¡Claro! No solo se equivoca, se tiene que equivocar. Los errores en ciencia son indispensables para reafirmar los planteamientos formulados. Claro, la ciencia no es perfecta, ni tiene dimensión moral. Como dice el dicho, la ciencia es como un cuchillo. Si se lo das a un asesino o a un cirujano, cada uno le dará un uso diferente. El uso y beneficio de la ciencia depende de nosotros, los seres humanos. Los ateos creemos en la ciencia, sobre todo si la confrontamos con las incoherencias de la Biblia y las características del Dios cristiano. Allí no hay ambigüedades. Si me vienen con afirmaciones extrañas y sobrenaturales, me las tienen que demostrar y razonar con pruebas y evidencias. No hay otra manera. No te voy a creer por fe. Eso se lo dejo a los creyentes religiosos. También creemos en la justicia. Creemos en la equidad y la justicia. Aunque el mundo es en esencia injusto, creemos que hay maneras para mejorar esa situación. Lamentablemente, muchos de nuestros hermanos nacen con menos posibilidades que otros. Algunos tenemos el pan de cada día en la mesa, otros no. Y esta es una situación que nos preocupa y que deberíamos enfrentar. Tratar de hacer justa la vida. Tratar que todos seamos considerados por nuestros gobiernos y sistemas judiciales con imparcialidad. Que ningún ser humano se aproveche descaradamente de otro. Los ateos creemos en el honor y la ética. A una gran mayoría de creyentes les cuesta comprender cómo los ateos podemos ser buenos si no creemos en Dios y en las reglas bíblicas. Voy a insistir en decir esto. Las buenas acciones no dependen de creencias religiosas particulares. Los ateos creemos en el honor y la ética. No nos hace falta que un libro viejo nos diga que es malo matar a otro ser humano. Pues por respeto a la vida humana jamás cometeríamos actos semejantes. Claro, puede haber ateos que son malas personas y asesinos, como los hay cristianos también. Pero en el primer caso, en el de los ateos, de seguro que sus acciones deplorables no serán por causa de no creer en algún Dios en particular. Yo por mi parte no cometo crímenes ni asesino porque mi honor y respeto como ser humano no me permiten hacerlo. Jamás cometería un acto despreciable hacia otro ser humano porque la ética y la correcta conducta moral me lo impedirían. Por el contrario, creo que es negativo solo hacer el bien por complacer a un Dios invisible y etéreo. Creo que esos actos de bondad interesada no son nobles ni merecen aplausos. ¿De qué vale ser bueno con los demás cuando solo obedecemos órdenes de un jefe superior? Yo estoy seguro que usted, amigo creyente, no me mataría a mí o a otro ser humano simplemente porque soy un humano como usted y que merezco vivir como usted merece vivir. Eso lo hace sin necesidad de que Dios y la Biblia se lo diga. Usted, amigo cristiano, es más que eso. Razone sus creencias religiosas. Eso me la paso diciéndole a mis amigos creyentes. Razona en lo que crees. Como dijo Bertrand Russell, ante toda creencia
y después de ella hay que poner un gran signo de interrogación. En fin, amigos, como pueden ver, amigos religiosos, creemos los ateos en muchas cosas y pues, colocarlas todas aquí sería muy extenso y aburrido. Créanme que nosotros los ateos creemos en las mismas cosas respetables y loables que cree usted y sus paisanos cristianos, con la diferencia que no necesitamos a un Dios que nos diga dónde y cómo debemos colocar nuestras creencias. A ver, mi amigo cristiano y religioso, de seguro usted no cree en la existencia de Alá o de Zeus o en cualquier otro Dios. No se preocupe, yo tampoco creo en ellos. En eso nos parecemos. Usted, amigo religioso, es ateo con respecto a esos dioses. La diferencia es que yo creo en un Dios menos que usted. Así de fácil. Y por último, la gran creencia de nosotros los ateos, o al menos una de mis grandes creencias, es que yo creo que un mundo mejor es posible. Lo creo de corazón. Creo que todos los seres humanos, creyentes o no, sin importar color, raza o tendencias políticas, podemos hacer de este un mundo más habitable y tranquilo para nosotros y nuestra descendencia. Yo sí creo que se puede hacer. La conclusión de este segmento de la fosa escéptica podría ser: los ateos somos tan creyentes como los cristianos, pero con la diferencia que nuestras creencias no son religiosas ni dogmáticas, son creencias humanas, creencias reales, prácticas y sobre todo creencias útiles. No aplaudan. Vamos a hacer una pausa mientras tomamos un traguito de nuestra bebida preferida y cuando regresemos vamos a ver qué es lo que a mí, Alfonso Villalpando, me haría falta para creer en Dios. Regreso, rapidísimo. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Pues ya estamos aquí de regreso en la fosa escéptica. También muchos creyentes religiosos me preguntan ¿qué es lo que me faltaría a mí para creer en Dios? Y esto te lo dejo a ti, amigo, compañero ateo, para que también uses estos argumentos en una discusión con un cristiano, con un creyente religioso, ¿no? Puede funcionarte. A los cristianos les gusta preguntar a los ateos qué se necesitaría para que creyéramos en su Dios preferido. Algunos son simplemente curiosos, otros están convencidos de que hacer esta pregunta resaltará la naturaleza de mente cerrada del ateo o incluso provocará algún tipo de conversión. Voy a ofrecer mi respuesta a esta pregunta tanto para satisfacer las curiosidades cristianas, pues como para ayudar a los ateos a evitar algunas de las trampas comunes que pueden estar involucradas en esta que parece ser una sencilla pregunta. Bueno, ahí les va. Cuando un cristiano pregunta ¿qué se necesita para que usted crea?, en realidad está preguntando ¿qué se necesita para que usted crea en el Dios en particular en el que yo creo? Muchos ateos pasan por alto esto y se saltan lo que considero que es una de las partes más importantes de cualquier diálogo ateo-teísta. Exigir que el creyente defina a su Dios de una manera coherente. Después de todo,
mis requisitos de lo que necesitaría para creer podrían variar en función del tipo de Dios que me piden que yo crea. Al saltarse este paso vital, el ateo garantiza que tarde o temprano se producirán malentendidos. No asuma que sabe lo que está preguntando el cristiano. Así, el primer requisito que debo cumplir para creer se puede enunciar de la siguiente manera. Punto número 1. Necesito una declaración clara e inequívoca de precisamente lo que el cristiano me pide que crea. Si el cristiano quiere saber qué se necesitaría para que yo creyese en Dios, pues le pediría que hiciera correctamente la pregunta y me diera una definición precisa de ese Dios. ¿Sobre qué Dios me estás preguntando, amigo creyente? No es suficiente decir simplemente el Dios cristiano o el Dios de la Biblia. Las imágenes del Dios cristiano van desde una entidad amorosa que participa personalmente en los asuntos de la humanidad, hasta un Dios iracundo y celoso que mata regularmente por delitos menores. También debe tenerse en cuenta que hay muchas versiones de la Biblia cristiana. ¿Estamos hablando del Dios del Nuevo Testamento exclusivamente y pretender que el Dios del Antiguo Testamento es irrelevante? Si realmente quieres saber qué es lo que necesito para creer, primero debemos estar de acuerdo en qué es exactamente lo que se me pide que crea. ¿Qué atributos tiene ese Dios? ¿Es este Dios omnisciente, maligno, poderoso? ¿Qué? En resumen, su pregunta es incontestable a menos que defina a este Dios con suficiente claridad como para que estemos hablando de lo mismo. Algunos cristianos protestarán porque no es posible definir a su Dios o que su Dios es incognoscible. Tales respuestas hacen que la pregunta sea discutible. Al encontrarse con un cristiano así, les aconsejo a los ateos que señalen lo absurdo de preguntarle a alguien qué se necesitaría para creer en algo incognoscible y sin definición. Un cristiano que afirma creer en algo sin definición está afirmando creer en una nada sin sentido. Y veo poco probable que yo me una a ellos en tal creencia. Bueno, asumiendo que cumplimos con el primer requisito, y esto es poco probable considerando que muchos cristianos parecen saber bastante poco sobre lo que dicen creer, llegamos al segundo requisito, que es: el Dios señalado debe ser lógicamente coherente. Si el cristiano ha cumplido con el primer requisito, tenemos una declaración clara de lo que es y no es este Dios. Tenemos una lista de las propiedades esenciales de Dios. Ahora podemos pasar a la tarea de asegurarnos de que estas propiedades no se contradigan entre sí. El Dios por el que nos preguntan no puede ser una imposibilidad lógica como un círculo cuadrado. Se supone que nuestro Dios es omnisciente. ¿Cómo se reconcilia esto con el libre albedrío? Si se supone que nuestro Dios es todopoderoso y perfectamente bueno, consideramos el problema del mal. Solo después de eliminar la posibilidad de contradicción lógica se puede avanzar, ¿no? Parte de lo que estamos haciendo aquí es averiguar el alcance de la carga teísta de la prueba. Si me pregunta qué se necesitaría para creer en un Dios llamado Norman que vive en Nashville y se gana la vida reparando carritos de golf, la carga de la prueba del cristiano podría ser relativamente pequeña. Un viaje a Nashville podría terminar siendo todo lo que se necesita. Por otro lado, pedirme que crea en una entidad sobrenatural que existe fuera del tiempo y el espacio, pero que de alguna manera continúa entrometiéndose en los asuntos humanos, que mató a su hijo, que de alguna manera era parte de él, y todas estas absurdas evidencias supuestamente cristianas sobre la existencia de Dios, pues tendría una carga de prueba masiva. Parafraseando la famosa declaración de Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Supongamos otro ejemplo. Supongamos que llega un amigo y me dice: oye, tengo un perro. Pues esto es muy fácil de creer.
¿no? Porque conocemos a mi amigo, conozco que le gustan los animales, que en su vida familiar ha habido siempre perros o mascotas, y es muy fácil que cuando él me diga, tengo un perro, yo acepte esa afirmación como verdadera. Pero si el mismo amigo me dice, oye, ¿sabes qué, Alfonso? Puedo volar. Entonces, yo le voy a pedir evidencia más fuerte sobre este hecho, y no se lo voy a tomar por verdad hasta que me demuestre con un ejemplo verificable, comprobable, repetible, de que mi amigo puede volar. Así de sencillo. 3. Necesito evidencia para apoyar la afirmación de esa creencia, proporcional a la naturaleza extraordinaria de la afirmación. A muchos ateos les gusta saltar directamente a este paso, dado que el cristiano no tiene evidencia de su creencia y no todos los ateos están lo suficientemente familiarizados con la filosofía para comprender la importancia de los dos primeros pasos. Esto es comprensible. Aún así, sin los dos primeros pasos, normalmente terminamos hablando de dos tipos de dioses muy diferentes y logramos muy poco. Solo después de que hayamos aclarado adecuadamente la afirmación de la creencia y nos hemos asegurado de que sobreviva al escrutinio racional, realmente tiene sentido considerar la evidencia. En esta etapa, la mayoría de los cristianos intentarán formular la pregunta preguntando qué tipo de evidencia necesitaría para creer en el tipo de Dios que ahora hemos definido. Yo respondería que necesito 2 niveles de evidencia. Primero, quiero que el cristiano me proporcione alguna evidencia inequívoca que respalde la existencia del Dios que hemos estado discutiendo. No solo un Dios aleatorio, sino el que hemos definido hasta ahora. Puse esta carga bastante baja, porque mi objetivo en esta etapa es simplemente brindar al cristiano la oportunidad de proporcionar alguna evidencia clara que respalde la existencia de su Dios en particular. No espero que sean capaces de hacer esto, porque no he encontrado evidencia alguna que apoye a un Dios que parezca ni remotamente al Dios cristiano. Si esto se logra de alguna manera, podemos acceder al segundo nivel. En este punto, requeriría evidencia clara en proporción a la afirmación de la creencia que él nos está diciendo. Dada la naturaleza extraordinaria de la afirmación teísta típica, es probable que esto requiera un mínimo de milagros inequívocos que involucren claras violaciones de las leyes naturales presenciadas por múltiples testigos al mismo tiempo. Pero dado que se sabe que los delirios masivos ocurren de vez en cuando, también necesitaríamos verificación independiente, replicación y una serie de pruebas que nos las da el mismo procedimiento científico, ¿verdad? La naturaleza fantástica de la afirmación requiere que establezcamos requisitos muy altos en este punto. Es probable que necesitemos pruebas claras de que está sucediendo algo que solo podría explicarse por una violación importante de las leyes de la naturaleza. Es decir, necesitaríamos algo que solo podría deberse a la intervención de ese Dios en particular. En resumen, ¿qué haría falta para que yo crea en tu Dios, amigo cristiano? Es muy sencillo. Necesitaría una definición clara de tu Dios particular y sus propiedades esenciales. Necesitaría verificar que estas propiedades no fueran de ninguna manera lógicamente imposibles o contradictorias. Y finalmente, necesitaría evidencia inequívoca en proporción a sus afirmaciones. Bueno, solo hay un pequeño problema con todo esto. Cualquier cristiano que lo lograra habría destruido la fe en el proceso. Con el tipo de evidencia necesaria para que creamos racionalmente en los dioses, la fe sería completamente irrelevante. Pues hasta aquí la fosa escéptica y esta como disertación sobre el tema, sobre estos 4 temas que abarcamos el día de hoy. La fosa escéptica 89 estuvo variadita, tutti frutti, podríamos decir. Comentarios de iVoox. Ricardo Raxiris en la fosa escéptica 86, vámonos al infierno, yo invito. Dice que hablo yo con una lógica irrefutable. Muy buen programa. Te lo agradezco mucho, Ricardo. Muy amable por tu comentario.
Un anónimo me dice en Reliquias y otras mugres, oveja perdida, ven. Espero que lo haya hecho, espero que lo haya dicho o lo haya dejado este comentario como broma, ¿verdad? De lo contrario, pues es una exhortación que no cumpliría yo en lo más mínimo, ¿no? Dice Ricardo Raxiris otra vez, en la fosa escéptica, rezar hace daño. Dice, decía Einstein que había dejado de llevar calcetines para aprovechar esos minutos de forma creativa. Es la diferencia en intervenir tiempo en la ciencia y perderlo en una fantasía religiosa. Gracias, Ricardo, nuevamente. Dice alguien que no deja su nombre ni pone anónimo. Cuando después de escuchar una plática hermosa te sale este tipo hablando de lo que no sabe. Hay estudios biológicos que dicen todo lo contrario, simplemente eso es biología. En la fosa escéptica rezar hace daño. No entendí muy bien este mensaje. Le agradecería a la persona que lo haya dejado que pues fuera un poquito más claro o clara al exponer su comentario, ¿verdad? Otro dice Jean Valjean Brown, este es de los que estábamos hablando hace rato, me da pena tu ausencia de fe. Bueno, mi estimado Jean Valjean, ese Jean Valjean es un personaje creo que de El Conde de Montecristo, ¿verdad? Entonces realmente es un anónimo. Ausencia de fe, pues sí, la verdad es que sí, la fe es creer en algo sin tener evidencia. Uno no tiene fe que 2 y 2 sean 4, ni que si yo suelto una pluma en este momento va a caer al piso. Eso no es tener fe. Eso es tener evidencia sobre un hecho en particular. Y es por lo que peleamos los ateos, ¿no? Si tú crees en Dios, proporciona la evidencia que sea irrefutable sobre el asunto. Dice otra persona anónima, excelente remate para el tema del rezo cristiano. Tus disertaciones son impecables, lo mismo que tu preparación. Felicidades. Mara Busto. Dice Mara Busto. Muchísimas gracias, Mara. Tratamos de ser racionales y de argumentar. Afortunadamente yo tengo una preparación literaria que podría yo considerar hasta cierto punto pues, por encima del promedio. Leo mucho. Y por mi condición, yo he tenido siempre tuve un programa de radio hace muchos años, me he dedicado a los medios de comunicación y me gusta argumentar y creo que mi nivel de argumentación es bueno debido a mi formación profesional. Es lo que se le llama hacer oficio, ¿verdad? Si estás acostumbrado a hablar ante un público, puedes estructurar tus comentarios o tus razonamientos de una forma más estructurada. No significa que yo lo que diga sea perfecto, pero si es una estupidez también la digo bien. Entonces, bajo esta premisa, pues te puedo decir que te agradezco el comentario y la verdad sí reconozco que me gusta hablar y me gusta dialogar y me gusta platicar. Me gusta que la gente me entienda lo que estoy diciendo. Como siempre, una excelente disertación y con una modulación de voz y un fondo musical que nos traen relajación pura y paz mental. Creas una atmósfera excelente. Muchas felicidades y gracias, dice Mara Busto nuevamente. Mara, te lo agradezco muchísimo y espero que ustedes que siguen La Fosa Escéptica en iVoox y en Spreaker también dejen su like, su comentario, se suscriban a esta Fosa Escéptica, hagamos de esta comunidad racional, humanista y secular una gran comunidad. Afortunadamente les puedo decir que de acuerdo a las estadísticas que me proporciona el mismo iVoox, la Fosa Escéptica se encuentra muy bien considerada dentro del gusto de la gente. Y les puedo decir, por ejemplo, que en el ranking de fe, filosofía y espiritualidad, que es donde está enmarcada la Fosa Escéptica, estoy en primer lugar. La Fosa Escéptica está en primer lugar, pues gracias a ustedes, básicamente, que me escuchan. Y a nivel general, en México estoy en un lugar 58. Esto parece muy lejos del primer lugar, pero es en general a través de todas las plataformas que maneja iVoox, de las cuales obtiene información, y del mismo iVoox. Entonces, estar en un lugar 58 a nivel general de todos los cientos de miles de podcasts que forman esta plataforma, pues es una cosa de mucho
orgullo, podríamos decir, ¿verdad? En España estoy considerado en el 8º lugar dentro de mi especialidad y en el 471 a nivel general en España. En Argentina he avanzado mucho, estaba en el lugar 193 general y ahora estoy en el 136, y en nuestra especialidad, que es fe, filosofía y espiritualidad, estoy en el 10º lugar. Y bueno, no abandono los 10 primeros lugares, tanto en Latinoamérica como en algunos lugares de Europa y Estados Unidos, donde estoy colocado en el 10º lugar dentro de mi categoría, y a nivel general estoy en el 146. Esto pues es gracias a la gente que se acerca, me escucha, pero sobre todo a ustedes que se suscriben y dejan un like y un comentario. Eso hace que esta fosa escéptica siga creciendo. Agradezco sus comentarios, sus suscripciones, sus likes, y también métanse ahí a Patreon y apoyen económicamente a la fosa escéptica. Realmente es un esfuerzo que cada vez es más pesado por esta situación de pandémica, y sí, comprendo la situación económica por la cual estamos pasando muchísimas personas en el mundo, y por eso les digo, si pueden, con mucho gusto recibo sus aportaciones, que pueden ser desde $1, que en realidad son 22 pesos mexicanos, no es mucho, y que pueden ser mensuales. Entonces háganlo, se los voy a agradecer. Está sonando mi teléfono, pero no pienso contestar. Así es de que el que llamó, que se espere. Lo más importante es la fosa escéptica, que ya llega a su fin. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. La próxima ya la tengo lista, pero no les voy a decir de qué se trata. Es un tema bueno. Nos vemos en la próxima fosa escéptica. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.